buenas tardes a todos. Yo sé que ya nos estamos conectando, son 5 de la tarde en punto acá en Ciudad de México y también a todos los que nos ven por algún otro lado en plan fuera de la Ciudad de México, fuera del país, porque hoy tenemos un invitado muy internacional también. Ya saben que también tenemos invitados pues que se conectan desde su país y hoy no es la excepción. Hoy es un día de esos. Así que, bueno, pues ya saben a toda la comunidad que se conecta y que nos ven, ya sea que nos ven en el momento o bien, pues después nos ven en la grabación. Lo que queremos decirles a todos es bienvenidos una vez más a nuestro martes de programa. Ya vamos a cumplir un año de estar ininterrumpidamente cada martes, pues trayendo contenido de valor, porque es parte de lo que nosotros queremos, es que de todos los medios poder acercarles a toda nuestra comunidad, a lo que nos ven, pues información valiosa que contribuya a tu desarrollo, a tu bienestar, a tu liderazgo, a un estilo de vida que para ti valga el esfuerzo vivir. Y bueno, hoy, por ahora, estoy yo, quizá en algún momento se puede incorporar Dani, pero bueno, pero no voy a estar sola porque tenemos hoy un gran invitado, que además, pues yo siempre digo, todos nuestros invitados son muy especiales. Efectivamente, y este invitado también tiene una particularidad también de especial. Él, bueno, les voy a compartir, yo lo conozco, él hace como ya casi 5 años prácticamente. Él ha sido un profesional que me ha acompañado a mí en un autodescubrimiento muy profundo. Yo creo que cuando llegué con él, yo estaba atravesando uno de los desafíos más intensos de mi vida, uno de los momentos de mayor incertidumbre en mi vida y necesitando resolver muchas cosas, también, pues, sobre todo resolver, ¿no? Pero antes cuando yo llegué con él, y yo, porque soy muy curiosa, y yo dije, pues yo quiero ahora seguir trabajando en mí desde un punto de vista psicoanalítico, un punto de vista desde la psicología. Entonces me gusta mucho estar justo en este desarrollo, pues porque si yo acompaño gente, pues obviamente yo busco que me acompañen. Entonces llegué con él, lo busqué, me lo recomendaron, llegué con él y yo no sabía que la vida me tenía preparado un camino de mucha incertidumbre porque fue justo cuando entró la pandemia y pude caminar todo ese camino de incertidumbre, de mucha evolución personal, de mucha reconstrucción de la mano de este gran profesional. Y bueno, pues les cuento, pues le voy a dar una vez la bienvenida y les voy a contar un poquito de él. Así que por favor acompáñenme a recibir a Francisco Sebastián, nuestro invitado de hoy que se conecta desde Argentina. Hola, Hola ¿cómo Ana, estás? ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. No, bueno, y yo aquí diciendo, mira, porque yo estuve diciendo, va a estar invitado mi psicoanalista, mi terapeuta, mi psicólogo. Así que yo dije, no sé qué tan bueno Qué sea eso, valiente. porque si hay, que va, no sé qué tan bueno sea eso, pero No, no, yo digo que lo vamos a buenísimo. descubrir. Vamos a ver. Bueno, Y sabes, bueno, gracias. bueno, pues así, dale, dale. Ujú. En principio, gracias por la invitación. Eh, y para mí fue un gusto acompañarte todo ese trayecto, primero, antes que nada. Gracias Mm, también a vos por confiar. No es solo a ujú, mí por brindar atención, es también gracias a vos por confiar y ha sido muy lindo el trabajo que hemos hecho juntos. Yo estoy muy mm. agradecido. Oh, pues yo más, yo le digo a Fran, te debo mucho de mi paz de hoy día, de mi paz Mm, interior, de mi autodescubrimiento de hoy. Y yo sé que como todo buen profesional, cuando yo le decía eso a Fran me decía, eso es tu trabajo, es algo porque lo has hecho, ¿no? Y yo sí, sé, lo sé porque yo también acompaño, y sé, pero no dejo de reconocer que eres ese profesionista, ese ser humano que de verdad yo digo, yo te debo mucho de mi paz hoy día, te debo bastante de mi autodescubrimiento y la reconciliación que hice con varias creencias, varios conceptos que yo no sabía que tenía y que en su momento me funcionaron y después me di cuenta que para lo claro. que estaba enfrentando ya no me estaban funcionando. Vamos a hablar un poco de eso. Y bueno, yo quiero decirles que Fran, bueno, finalmente él que ahorita nos va a contar muy bien su trayectoria, porque él hace yo le hablo así, yo lo digo así, una fusión, una combinación, una fusión muy interesante, porque finalmente él es de formación psicólogo, pero pues finalmente él también, justo combina toda esta sabiduría de las
tradiciones orientales como el budismo zen, el taoísmo, el sufismo, el Advaita Vedanta, tú lo combinas en tus sesiones. Entonces, eso es algo que a mí me maravilló. O sea, no vi que tú fueras como el típico psicólogo, o sea, muy ortodoxo, muy, sino tenías muchos recursos que yo ahí es donde empecé a entender mucho cómo si van de la mano, ¿no? Claro, Estas metodologías, vamos a decirle así. sí. Y bueno, pues les cuento también a los demás que además de ser mi terapeuta, pues Fran ha orientado a miles de personas para que encuentren paz duradera y dicha genuina en un camino individual de autodescubrimiento, como él lo dice, para liberar de estas falsas imágenes y lógicas narcisistas, que ya nos contarás qué significa eso. Y yo puedo decir, justo fue Ujú, el camino que yo recorrí contigo, construir bastante, trabajar con el ego, que me gustaría también que una de las preguntas cuando yo salía es que, ¿qué es el ego, Fran? Hubo sí. bastante indagación ahí y sobre todo como lo que hoy titulamos el tema, ¿no? Salud mental y liderazgo, ¿no? Que Ujú, es súper potente. sí. Y bueno, pues cuéntanos, Fran, ¿cómo inicias tú en este camino? ¿Cómo haces esta Uf. fusión? Tienes muchísima experiencia. Cuéntanos, este es tu espacio, tú Bien, dale. Y todos los que vayan preguntando, gracias. comentando, adelante. Dale, gracias, Ana. Gracias por tan bella introducción y gracias por preguntarme. Em, Mira, a ver, te voy a contar un poco de mi historia porque es la mejor forma para mí de, Ujú, de entender de dónde nace algo, ¿no? Em, yo ubico el primer acercamiento a todo este conocimiento de tradiciones orientales en un viaje que tuve en auto hacia el sur. Yo nací en una familia que tenía naturalmente una inclinación bastante filosófica y reflexiva, ¿no? Mis padres siempre fueron de preguntarse acerca de la vida, acerca de qué hacemos acá, ¿no? En el mundo, qué sentido tiene estar acá, ¿no? No era una familia, digamos, superficial para nada, era profundamente mo- interrogadora, por decirlo de alguna manera, de la vida misma y, de, y del humano, ¿no? Y, y también había un poco de esoterismo, ¿viste? Mi madre es astróloga. Entonces, okey, en la casa corrían ideas así acerca de psicología junguiana, arquetipos, astrología, y en cierto momento ellos empiezan a leer bastante a un autor de la India, ¿no? A un gurú. Y yo estoy en este viaje, yo tenía 16 años, ¿no? mm. Y como mis padres eran un poco hippies, digamos, por decir, acá le decimos así, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. sí, em, claro, yo tenía una cultura literaria muy rica cuando era chico. Yo leía a Julio Verne, ¿no? Leía a Sherlock Holmes, tenía digamos, esta riqueza de novelas encima. Entonces, claro, como eran medio hippies, la televisión estaba restringida, ¿no? Hoy sería restringir el celular, pero en mi generación lo que estaba restringido era la televisión. Mm, Y bueno, eso hizo que me acercaran bastante. Yo tenía una cultura literaria, leía mucho. Y, hasta ese entonces yo había leído cosas así, es decir, había leído novelas y eso era muy bueno para la riqueza de mi psique, digamos, uno cuando lee, que hoy los niños por ahí no lo hacen tanto, mm, pero cuando uno lee su psiquis trabaja, su mente se enriquece, ¿no? Y uno hace el ejercicio de imaginar, de pensar, de conectar elementos, ¿no? claro. Y bueno, yo estaba en este viaje hacia el sur de la Argentina, que es un viaje muy largo, toma un día entero, y había un libro de budismo zen. Ese fue el primer libro que me conectó con la espiritualidad oriental. Y apenas lo tomé, yo noté que algo en mi estado de conciencia empezó a cambiar. Es decir, Mm, sí, es un libro bueno, son charlas de un gurú de la India acerca de un texto de budismo zen, que se llama El libro de la nada. okey. Y este libro, apenas lo empecé a leer, ¿sí? El libro de la nada está escrito por el tercer patriarca zen, es bastante antiguo. Este
este patriarca puede ser del 300 o del 500 después de Cristo, algo así. Pero en cuanto lo empecé a leer, algo en el estado de mi conciencia empezó a cambiar. Y yo me empecé a sentir como presente en una mente más silenciosa y okey. con más calma, menos ansiedad. No estaba pensando en qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo próximo que viene? Tampoco estaba pensando en algo que había perdido, ¿no? En el pasado. Estaba muy presente en este famoso aquí y ahora que tantos autores, ¿no? Nombran como Edgar Tolle, ¿no? Él trabaja muy bien eso en El poder de la hora. Ujú. Y en ese momento me tomó como una revelación, llamémoslo, es como un relámpago de iluminación de decir, qué milagro que es estar acá en la vida. Eso me pasó, porque a Guau. medida que uno tiene una mente silenciosa, la es como que la percepción empieza a tomar más terreno. Empecé a sentirme más presente en la vida, veía más, sentía más y escuchaba más, ¿no? En una mente silenciosa es como si hubiera espacio para todo este inmenso show que vivimos todos los días y lo vivimos de una forma muy inconsciente, por lo general. Em, Ujú. y en ese momento me di cuenta del milagro que es estar vivo en este presente lleno, en realidad, de un montón de experiencia, de colores, de sonidos, de oportunidades. Me di cuenta del valor que tiene la vida, en realidad. Yo lo llamaría así, es el valor que tiene la vida. Que se nos pasa tan desapercibido cuando estamos persiguiendo objetivos, persiguiendo el próximo, ¿no? El sueldo, el próximo no Ujú. sé qué, ¿no? Se nos pasa de largo que estamos caminando en un milagro. Estar vivos acá es un milagro. Yo no sé cómo explicarlo, es realmente inmenso, ¿no? Y lo digo de una forma así como medio poética, y una cosa es decirlo con palabras, pero tener la experiencia esa, que luego investigando descubrí que tiene nombres esa experiencia, es un despertar espiritual, ¿no? Ujú. Em, en Japón se lo llamó Satori, en la India se lo llamó Samadhi y Moksha, viste que la India tiene una tradición espiritual muy amplia, es decir, muchas religiones Ujú. son de ese país. Y bueno, digamos, a partir de que tuve esa experiencia, yo hasta ese entonces leía a Julio Verne y mi imaginación volaba, pero esto era muy distinto, porque esto es como una alteración incluso del nivel de presencia que tenés en la vida, como que los colores brillaban, ¿no? Ujú. No sé cómo explicarlo. Es difícil de explicar una experiencia así, si uno Sí. no medita, ¿no? O no tiene Ajá. algún tipo de ejercicio de contemplación, de meditación, algún ejercicio de estos más de tipo espiritual, ¿no? Que se ven en los retiros. Em, pero bueno, yo diría que ese fue el comienzo, porque eso encendió en mí un, como un fuego, una pasión por investigar acerca del tema. Y empecé a leer ya no solo al tercer patriarca Zen, sino también a muchos otros, ¿no? Me topé con Edgar Tolle, con El poder de la hora, vi videos de montones de maestros espirituales de distintos orígenes, ¿no? Distintas tradiciones. Empecé a leer autores antiguos como el sufismo. Y es gracioso, ¿no? Porque para ese entonces yo no quería ser psicólogo. Yo tenía Okey. 16 años, Sí, claro. ¿no? Es más, Pero cuando ajá. sí, pero ya despertó, ¿no? En mí una gran Sí. pregunta por lo que es la capacidad de ampliar la conciencia y de encontrar verdadera paz y verdadera dicha en esta vida, ¿no? Y poder, de alguna forma, eh, resolver lo que Buda llama el sufrimiento, ¿no? Buda define la iluminación espiritual como el fin del sufrimiento. Em, Eso es en parte el nirvana para el budismo, es el fin del sufrimiento, la iluminación. Está eso disponible para nosotros y cuando uno se entera de que eso está disponible para uno, va, o por lo menos cuando yo me enteré que eso estaba disponible para mí, lo que hice fue empezar a buscarlo y buscarlo y buscarlo durante 20 años, más o menos, Guau. leyendo y conociendo a distintos autores.
Em, Algunos los empecé a ver por YouTube, porque hoy encontrás gurúes, ¿no? Incluso que ya se filman y tenés los videos. Es impresionante Ajá. eso. Em, Porque una cosa es recibir un mensaje que es leído, ¿no? Como letras, y otra cosa es ver el tono de voz con el que te habla alguien, Ujú. el nivel de paz en el que está y desde dónde te habla. Em, Eso creo que fue como un salto para mí. O sea, el salto de leer a empezar a verlos, Okey. ver charlas, fue un salto muy importante, porque es como empezar a recibir más de esa enseñanza. Es empezar a Ajá. recibir como el ejemplo de vida, ¿no? Exacto. Te das cuenta Ujú. en qué estado es dicho lo que es dicho, desde esa Mm. paz que tienen estos seres. Y uno se empieza a contagiar de esa paz. De Ujú. hecho, hay una metáfora en la India para eso. En la India, el rito en el que el maestro espiritual se sienta y habla ante los discípulos se llama satsang. Y Okey. el satsang, la metáfora que usan es como que el maestro es como un fuego, un tronco encendido, un fogón. Y los discípulos son como troncos que se acercan para contagiarse de ese fuego, ¿no? Porque eso es lo que pasa cuando los empezás a ver, te empezás a contagiar de esa paz. Y a veces es lo que hablan, pero a veces no es tanto lo que es dicho, sino el estado desde el cual es dicho. Podés como sentir esa, no sé, esa paz que tienen, ¿no? Ujú, Eso es ujú. muy interesante porque, a ver, yo no iba a estudiar psicología. De hecho, me acuerdo que cuando terminé, sí, cuando terminé la escuela, voy a una orientadora vocacional, ¿no? Mi primer encuentro con una psicóloga. Y se ve que ella me vio pasta o algo, me vio tan reflexivo, ¿no? Y tan en una Ujú. búsqueda, que me dijo, sí, me dijo, ¿y psicología? Pues yo estaba pensando en periodismo, estaba pensando en cualquier otra cosa. Y ella me dice, ¿y Okey, psicología? Y yo le digo, no, no quiero escuchar los problemas de la gente, ¿no? Esa era mi mentalidad okey, a los 18. okey. Pero se ve que me equivocaba a los 18 y hoy amo mi trabajo. Adoro escuchar a la gente, creo en ellos, me gusta Sí, acompañarlos, les tengo sí. paciencia infinita porque los tiempos son de ellos, no son míos, ¿no? Y, y es un trabajo que adoro hacer, la verdad. Me trae mucha dicha, esa es la verdad. Y también atendiendo desde ese lugar, siento que es inevitable que me dé dicha, porque es como, si uno está en paz, es mucho más fácil. Eh, Generalmente es cuando yo veo, me ha tocado hacer algunas supervisiones, ¿no? Supervisiones es cuando un psicólogo supervisa con otro psicólogo un caso, ¿no? Y yo lo que veo es que cuando hay conflicto en una sesión, ¿no? Como este paciente no me lo banco, no lo puedo escuchar, tiene que ver con uno, no tiene que ver con el otro, Guau. tiene que ver con uno. No, vos no estás preparado para escucharlo, vos necesitas derivarlo y vos necesitas revisarte a ver qué te pasa a vos, ¿no? Psicólogo. Me hace Claro. acordar a algo lacaniano que, bueno, hay que ver si Lacan lo quiso decir con este sentido, pero Lacan Ajá. dijo, un psicoanalista muy famoso francés, dijo, Sí. la única resistencia es del analista. El Guau. analista es, ¿no? Y me parece interesante para pensarlo eso. Ahora, claro, ¿cómo me metí a estudiar psicología? Sí, Porque al a los final, ¿cómo 18 te no quería. decidiste? Ajá. Ujú. Sí, sí. Lo que pasó es que disponía de bastante tiempo. Yo estaba estudiando nada que ver, producción musical, y de hecho trabajé de eso mucho tiempo. Me amo la música y trabajé de productor musical muchos años. Ah, creo que sí te lo llegué a Em, ver en algún un video o algo sí, en algún tocando, ¿no? video Algo que subiste, algo ya, haciendo ajá. algo. Sí, sí, sí. Amo la música, me encanta. Me encanta cantar. Em, y yo tenía un viaje muy largo hasta allá, ¿no? Y en ese viaje tan largo, yo de maestros espirituales ya había leído mucho y empecé a leer psicólogos astrólogos, porque en realidad lo que empecé a hacer es agarrarle los libros a mi madre. Mi madre tenía una biblioteca astróloga y empecé a tomar libros de astrología y de hecho, antes de estudiar psicología, estudié astrología pero por mi propia cuenta, ¿no? Y hay un libro que se llama Astrología de las Relaciones, de Richard Aymon, que Mm, hizo que yo quisiera estudiar psicología.
una de las cosas fue esa, y otra de las cosas es que yo tenía una relación un poquito competitiva con mi hermano, y mi hermano iba a estudiar arquitectura. Y claro, ¿cómo iba a ser mi hermano universitario y yo tener solo un estudio terciario, no? Entonces dije, yo voy a meterme en la universidad también. Entonces hubo también ahí algo, ¿no? Sean las Sí. razones que sean, creo que hubo varias. Cuando me puse a estudiar psicología me encantó. La verdad lo disfruté muchísimo. Y fue un contraste interesante, Ujú. porque me di cuenta que gran parte de lo que es el bagaje de contenido de la psicología que nosotros recibimos en nuestras universidades está basado en el estudio de la enfermedad humana. Mm, Es decir, si uno ve el padre del psicoanálisis, los casos que estudia no son los casos de las personas sanas que tocaban su puerta a contarle lo bien que andaba su vida. Tenemos en nuestro, digamos, bagaje de conocimiento como base mucho entendimiento y como mucho análisis acerca de la enfermedad humana. Y hemos entendido okey. desde la psicología mucho, para mí, de lo que es la enfermedad humana. Ujú. Ahora, lo que yo he descubierto es que saber lo que es la enfermedad humana no necesariamente te da claridad acerca de lo que es la salud humana, Okey. Mm, porque no es suficiente, ¿no? Saber lo que es la enfermedad no es suficiente es decir, saber lo que es la enfermedad no es suficiente para saber lo que es la salud. ajá, Es como, no sé, para hacer una metáfora, a mí se me ocurre como, bueno, vamos a descubrir cómo se siente tener calor yendo a Siberia o yendo a Tierra del Fuego acá al sur, ¿no? No vas a descubrir el calor yendo a Siberia, lo vas a descubrir yendo ¿no? al trópico o, no sé, al Ecuador. Es decir, yo lo que veo como falencia en la psicología a grandes rasgos es que, y ahí la mente en general tiene esta tendencia a pensar sobre todo en lo malo, en el problema, en mm, el conflicto, en la enfermedad, y nos es difícil a veces reorientar la dirección de la atención hacia la paz, la dicha, el bienestar, la salud. Y por eso me parecía importante ponerle esa palabrita a esta charla, ¿no? Porque a mí me gusta hablar de salud humana. La enfermedad humana tiene su lugar y por supuesto que la he estudiado en psicología, pero si hay algo que me ha brindado mucho la búsqueda espiritual y el conocimiento de todos estos maestros de Oriente es empezar a ver cómo huele, cómo se ve, cómo se siente la salud, cómo se ve un humano cuando está en paz. Eso no lo vemos. oh, De hecho, no, em, no sé si, ¿qué sentís acá de lo que vamos hablando? ¿Qué pensás? no, pues que en primera, yo sí, cuando dices que tú sientes como profesional esta dicha o que amas lo que haces escuchando a la gente, yo digo, es verdad, yo es la experiencia que yo tuve, ¿no? Este, y yo a veces, yo me acuerdo, decía: "Es que estoy con lo mismo", o sea, una vez más, venía a la sesión y casi que era el mismo tema. Y la verdad es que la forma en la que tú escuchabas y hacías yo podía estar hablando de repente una pregunta, ahí era como para mí como, oh, no había visto esa perspectiva, ¿no? Eso hablando un poco de lo que tú dices de lo que a ti te llamaba la atención, lo que escucho es que les veías esa paz y como que, ¿de dónde emana esa paz?, ¿no? Y que eso fue lo que te llevó es tu búsqueda, ¿no? Y ahora traerlo a las sesiones, definitivamente, bueno, yo puedo decir que yo lo experimentaba y no nada más eso, sino podía yo, cuando lo experimentaba, a partir de lo que hablábamos, yo de alguna forma fui creando cómo sostenerla después en mi día a día, sostenerla, Claro. porque porque Ujú. pues terminaba la sesión y la vida sigue, ¿no? O sea, es como que, okey, aquí tuve unas muy buenas y ahora, y eso fue lo que yo fui, Por supuesto. y ahora cómo, ¿no? ¿Ahora qué hago? Porque, ay, estuvo muy buena la sesión y de repente, el mensaje, el correo, la persona. Sí. Pero es lo que yo me daba Ujú. cuenta, ¿no? Que era parte también de lo que fuimos trabajando en las sesiones, eso es por un lado. Y por el otro, lo que tú decías justo de cómo desde lo que tú pudiste ver en la psicología, el enfoque hacia la enfermedad y qué tal, como de lo malo, ¿no? Y qué tal, ¿por qué no? También le damos, o sea, enfoque a lo que acabas de decir, tu salud, ¿no? ¿Dónde Tu habita en salud. ti? ¿No? ¿Dónde Sí, vive? ¿No? Cómo sí. esto, eh,
Y a mí, ¿cómo tú definirías, o para ti, qué sería justo la salud mental? Ujú. Bien. A mí me gusta la idea de salud mental que pude observar en estos maestros espirituales, la verdad. Si yo tuviera que Mm, definir salud mental, el mejor ejemplo es ver al autor del Poder de la Hora hablar y ver cómo se divierte estando ahí en el escenario, cómo está en paz en el escenario, cómo disfruta del juego y del proceso de la vida, ujú, ¿no? Porque en últimas ujú, estamos acá por un tiempo limitado, ¿no? Como humanos, por lo menos, estamos por un tiempo limitado. Y, y creo que saber, sí, saber disfrutar de la vida eh, desde, desde el respeto también, ¿no? Y desde el amor y sabiendo que del otro lado hay otros, ¿no? Em, Pero si yo tuviera que decir qué es salud, que es una pregunta muy difícil, ¿no? Em, yo siento que en gran medida se puede definir como estar en paz ujú, y estar dichoso de estar en este juego, porque siento que la vida es un poco eso, es un poco un juego, ¿sí? Y cuando nos ujú, la tomamos así, se vuelve más dichosa que cuando nos la tomamos demasiado en serio. ujú, Em, entonces, sí, mira, me hace acordar algo que dijo Jesús, que dijo como sean como niños, como creo que es recuperar un poco de esa, Nietzsche también lo ha dicho, como recuperar la seriedad con la que jugábamos de niños. Creo que es recuperar algo que hemos perdido cuando éramos niños. Yo creo que los niños naturalmente son más saludables que los adultos por lo general. Por lo ujú, general, vamos a decirlo así, ¿sí? ujú, Siempre va a haber excepciones. Pero, mm, uno ve a un niño que no está cargado con como con tanto condicionamiento y tanto trauma que sí lo tiene el adulto, o con tanta presión, y yo siento que, bueno, disfruta más de la vida, ¿no? Y el chiste sería como crecer sin perder el disfrute por la vida, pero haciéndonos más responsables, ¿no? Cada vez más de nosotros y de otros. claro, Entonces también hay un ujú, elemento ahí de cómo crecer de forma saludable. Em, a la par también me llega decirte algo así como que es importante la conexión con la realidad. O sea, poder admitir cada vez más la realidad que tenés, aceptarla, hacer algo por ella si deseas hacer algo. Pero eso para mí habla mucho de una persona saludable, una persona que sabe abrirse para asumir, básicamente para mí, asumir su vida mm. y empezar a hacer con ella lo que quiera y pueda. Siempre hacemos una mezcla entre las 2 cosas, entre lo que podemos y lo que queremos. Y es Em, que, ¿sabes qué, Fran? Justo esa parte de esto que dices de admitir, creo que algo que a mí me pasaba era que justo no estaba admitiendo lo que me estaba pasando, ¿no? Cuando estaba platicando claro. cuando yo tenía lesiones, ¿no? Era como esta resistencia porque una creencia, y quizá Ujú, algunos se van a identificar, era que es que si lo acepto es como rendirme, o sea, pero rendirme de no puedo hacer nada, okey, ¿no? Y tenía claro. esa, ¿no? Y creo que es algo Ese que sí, sí, sucede, ¿no? O sea, sí. sucede muy a menudo, ¿no? Es muy inconsciente. Entonces, es como Me eso encanta, era por un me lado. Ujú. me encanta lo que Y estás diciendo y es muy profundo. Me ujú. detengo un segundo en eso y Sí, si sí, si sí. querés. Sí, sí, sí. Sí, porque realmente es muy profundo lo que estás diciendo, porque esta resistencia que tenemos, ¿no? Que es muy psicoanalítica hablar de resistencia y es también muy taoísta hablar de resistencia, ¿no? El Okey, taoísmo okey, puja por la no resistencia. La no resistencia significa que puedo empezar a dejar entrar y fluir el contenido de mi mente. No me resisto al okey, contenido de mi mente, ¿no? Que es lo que uno quiere lograr en un análisis, que se venzan las resistencias para que brote el contenido inconsciente que estoy reprimiendo. Y, okey, y sí, me parece muy poderoso lo que estás diciendo, porque, claro, es como necesitamos esta doble como este doble trabajo, en donde por un lado permitimos reconocer la realidad en la que estamos, ok, esta es la realidad en la que tengo, ¿no?
tengo tales problemas, ¿viste? No los puedo negar, están acá. Ujú. Y una vez aceptada la realidad, puedo hacer algo con ella, pero cuanto mejor la aceptamos y cuanto más la asumimos y más ampliamos nuestra conciencia para verla en detalles con paz, ¿viste? Con la mayor paz que uno puede, más claridad tenemos para actuar sobre ella. Entonces, son las dos cosas, es no resistirse pero, para dejar entrar, pero luego con eso puedo crear algo. Y en esa creación está bueno que no sea resistente, está bueno que sea con fe, no sé cómo explicarlo, como, em, bueno, y jugando un poco, qué sé yo, Es que la tratando verdad de es que es disfrutar el justo. proceso. Sí. Es que esa es la gran pregunta, ¿y cómo Ujú. lo haces? Porque, okey, yo acepto lo que está ocurriendo, y dices: "Y con paz". Y yo, bueno, voy a hablar un poco, los que tengan preguntas, adelante, ¿eh? Este, Mira, vamos con ese punto eh porque es muy importante. ¿Por ajá, qué? Aparte hay una razón incluso biológica de por qué con paz. Con ujú, paz pensamos mejor, no con estrés. O sea, esto es tremendo, pero en lo que es el balance entre el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que tenemos el ujú, simpático y el parasimpático. Algo ujú. conocerás vos, ¿no? Como de los Sí, sistemas de sí. estrés y de relajación y recuperación. Cuando estamos pasados de estrés, no pensamos claramente. Y la biología nos lo demuestra. Los niveles de acetilcolina están bajos, la mente piensa de forma más confusa, es decir, para pensar claramente necesitamos ese punto justo en donde tenemos alerta, pero estamos relajados, ¿no? No estamos tan relajados como para dormirnos, ni estamos tan alertas como para estresarnos. Es decir, tenemos ese punto justo que se trabaja mucho en la meditación, además. En la Ujú, ujú, meditación queremos ese sistema nervioso autónomo, regulado, en donde estoy alerta, pero no estoy estresado, estoy sin tensiones, pero estoy relajado sin que me quede dormido, porque eso tampoco está ujú. bueno, ¿no? Cuando uno se duerme, ahí es cuando el monje zen le pega con el bastón a uno, ¿no? Sí. Si uno hace, Ajá. ¿sí? Entonces, es ese punto justo donde uno está alerta y relajado. Y ese es el balance de ese sistema nervioso autónomo. Nos amplía la conciencia, pensamos mejor, vemos más soluciones. Estresados, en estado de miedo, solo podemos pensar en el objeto de peligro. Es decir, ¿por qué se dispara el sistema simpático? Se dispara porque es muy antiguo. El sistema simpático Ujú. lo tiene una lagartija, lo tiene una rata y lo tenemos nosotros. Es decir, es muy antiguo evolutivamente hablando. Sí. Y el sistema simpático se dispara, y es una herramienta de supervivencia, se dispara ante una amenaza de peligro inminente. Es decir, iba caminando por la selva y apareció un león, ¿no? Ok, en ese momento todo mi sistema se prepara para luchar contra el león, huir del león o esconderme del león. O sea, lo único que puedo pensar es el león. Hoy no tenemos leones en esta realidad, pero los Ujú. inventamos en nuestra mente, ¿no? Y decimos, ¿qué va a pasar si tal negocio no sale? ¿Qué va a pasar si mi esposa me deja? ¿Y qué va a pasar si tal persona me dice que no en la entrevista? ¿Y qué va a pasar si? ¿Qué va a pasar si? Pero en la realidad no hay nada. No hay amenaza inminente. Vivimos como si hubiera una amenaza inminente. En este momento tu vida no está en peligro, la mía tampoco. El que nos está Ujú, viendo probablemente tampoco, a menos que estés en una situación de riesgo, ¿no? Puede pasar. Hay hogares que ujú, son muy violentos, ¿no? ujú, Em, y lo más importante es retirarnos de esos lugares inmediatamente cuando uno ve ese peligro inminente. Em, pero cuando no lo hay, cuando el problema es qué va a pasar si, ¿no? Me echan de trabajo y bueno, algo de ahorros tendré, algún amigo me aguantará en un sillón, no sé, al- no voy a morir, ¿no? Si uno puede estar en paz con esos problemas que tiene en la cabeza, luego, en vez de pensar únicamente en el león, el objeto de peligro, uno puede ampliar la conciencia y empezar a dejar entrar soluciones. Porque además cuando sí. pensamos en posibilidades, de esas cosas no podemos huir, no podemos luchar tampoco contra eso, entonces es como si tuviéramos el, es como el pie en el acelerador y el pie en el freno al mismo tiempo, porque no puedes hacer nada, es como te está comiendo por dentro, ¿no? Ese estrés. Entonces, ¿cómo hacer cuando están esos problemas?
Yo he encontrado que la respiración es una de las herramientas más poderosas. Ujú, Tomarse en serio eso, parece muy tonto y muy trillado, pero si nos tomamos en serio la respiración, mm, vamos a descubrir que en 3 respiraciones lentas y profundas, el sistema nervioso autónomo ya se empieza a regular. Y si lo hago durante 5 minutos, y si mi mente está muy ocupada pensando en los problemas, le doy una herramienta, le doy la palabra gracias, ¿no? 5 minutos respirando lento y profundo y eligiendo cosas para agradecer de mi vida. Tal vez no sé si va a continuar mi trabajo, pero sé que tengo una casa o sé que tengo a alguien muy amado en mi vida, lo que sea que tenga. Sé que tengo mis 2 manos, mis 2 piernas, hay gente que no las tiene, ¿no? ujú. 5 minutos de respirar lento y profundo y de poder, para entretener a la mente simplemente, darle gracias por cosas, regula el sistema nervioso autónomo, libera acetilcolina en nuestro cerebro y eso nos hace pensar más claramente y nos hace ver las soluciones posibles muchas veces. Em, yo esta herramienta se la doy a personas que tienen grandes proyectos que quizás tienen muchas horas de trabajo. Yo a veces recomiendo, porque si no sucede el famoso burnout, ¿no? Como Ujú, que ujú. uno, uno, uno rinde bien 2 horas en estrés, pero en las otras 8 horas quizás empieza a rendir menos, menos, menos porque piensa menos claramente, toma peores decisiones. Entonces yo a veces trabajo con personas que tienen grandes ambiciones y que quieren lograr grandes cosas y yo les digo, cada dos Sí. horas tómese 5 minutos, cualquier cosa puede esperar 5 minutos, ¿no? Y siéntense. Y la actitud es esta, es, bueno, ahora, estos 5 minutos, no tengo nada que hacer. Oh, Y sí. solo voy a respirar, ¿sí? Solo voy a respirar lento y profundo, voy a dar gracias por las bendiciones que tengo en mi vida. Y eso vuelve a resetear ese sistema que se estaba quemando, ¿no? Burnout, Ujú. ese sistema nervioso autónomo que se estaba quemando de estrés, se resetea. Y luego volvemos a tener acetilcolina en nuestra mente, volvemos a tener una conciencia relajada. Y esto, mira, es muy interesante porque también se usa en algunas compañías. Ahora yo no sé si lo siguen usando, pero en una época Google tenía muchos juegos, ¿no? Tenía ping pong, tenía metegol, tenía billar, tenía distintos juegos que te Ujú. distraían cuando esta gente estaba trabajando. Entonces, trabajar en Google en esa época, yo no sé si sigue siendo así, pero en esa época era como, wow, todos querían trabajar en Google, ¿no? Pero yo creo que tiene una razón de ser eso, ¿no? Es como que uno se empieza a quemar y dice, bueno, pará, corto y 10 minutos estoy jugando al ping pong, liberando completamente mi mente de otros problemas más allá de la pelotita que va de acá para allá, y eso nos resetea, ¿no? Jugar es una de las formas también de resetear el sistema nervioso autónomo cuando se está empezando a quemar. Ujú, ujú. Es vital para poder tener claridad mental y tomar buenas decisiones. Y a veces tendemos a pensar de que no, más, más, ¿no? Como que no le damos valor al descanso, por ejemplo, también. Exacto. Em, Ajá. y sí, y el descanso está Que en de hecho, función de un mejor trabajo. Sí, que esa es una de las cosas que poder, o sea, yo de verdad reconstruí o desconstruí, vamos a decirlo, justo trabajando contigo, el tema del valor del descanso, ¿no? Yo algo que pude mm, descubrir, el por qué me resistía o cuando descansaba me sentía culpable, ¿no? Que fue, me claro, acuerdo que fueron muchas, o sea, ¿qué vi ahí, no? Y era porque pensaba que no era productivo, porque también yo había creencias en casa, ¿no? De solo se descansa hasta en vacaciones, si no has tenido el resultado, claro. no te puedes dar el lujo de descansar. O sea, todo eso yo era como, oh, Mm, y no había yo valorado o lo que tú estás diciendo, el valor de descansar y para los que nos están viendo, ¿no? Justo que hablabas porque por eso el título de salud mental y liderazgo, ¿no? Pensando en esta que estamos asumiendo nuestra vida y queremos lograr grandes cosas, pero en este logro de grandes cosas, pues justo puede pasar que nos quemamos, vivimos en ansiedad, ¿no? O nos sí, juzgamos, no damos estas pausas como dices, para integrar y agradecer, que es algo que creo que sí, algo que aprendí a hacer era hacer muchas pausas, porque en el momento que estábamos trabajando yo estaba en medio de mucha incertidumbre y me di cuenta, dije, no, pues con una pausa al día no me va a bastar, no, las que claro. sean necesarias, ¿no? O sea, yo en mi caso, ¿no? Fue las que sean necesarias precisamente por lo que estás diciendo, digo, que
pues quiero tener algo diferente, pero además quiero estar mentalmente saludable, pues dije, voy a aumentar esto que tú estás diciendo, ¿no? De hacerme cargo de mi sistema nervioso porque, porque hay mucho que quiero Mm, alcanzar, ¿no? Pero lo alcanzaba sí, más de que esa sí. es otra parte. No me quiero desviar, pero era la otra parte y que me gustaría que habláramos un poquito en su momento. A ver, ¿tú qué piensas sobre el tema de la presión por el resultado, ¿no? Que era algo que también Mm, construí mucho contigo, es que quiero alcanzar y la presión por el resultado. Y yo me acuerdo una metáfora también que me dijiste y que para mí fue como muy reveladora, es como cuando, pues, la persona que tiene que tirarle al blanco, ¿no? Y si está muy presionada mm, por tirarle al blanco, la probabilidad de que falle va a ser muy grande porque está presionado. es Pero más si está grande. más es más grande, pero si está más Disfrutando. tiran disfrutando y tirando por placer, la probabilidad Mm, de que den el blanco es mucho más grande. Yo, para mí eso fue como un, guau, mm. entonces, ¿cómo hago en medio de todo esto para hacerlo con placer?, ¿no? No sé si Ah, ahorita ya me desvié o sí, ya lo amplifiqué mucho, pero era algo que creo me que sucede encanta. mucho cuando estamos buscando generar grandes resultados, conseguir la venta o conseguir, ya sabes, el negocio próspero o el que lo platicamos mucho. Sí. Y me acuerdo que lo dijiste, es que cuando estás en esa presión, te olvidas del placer. Y yo me di cuenta que Mm, algo que me apasionaba ya estaba más envuelto por la presión y la angustia y la sí. incertidumbre que por el placer, ¿no? Entonces ahí fue Sí, donde estas creencias. No sé, algo que nos, o sea, de lo que hemos ido hablando de este tema de la presión y por qué viene, porque ella hablaba, yo te preguntaba, bueno, ¿y esto es el ego o no? ¿O cómo interviene aquí? me encanta lo que decís, Ana. Y tiene una respuesta tal vez un poco larga, pero vamos a sumergirnos si querés. Sí, yo Me sé. gusta, sí, me gusta todo lo que decís, me gusta el tema de cómo también traes al ego en juego, ¿no? Y tiene mucho que ver con, para mí, con el liderazgo y con algo que había estado pensando para esta charla, ¿no? Acerca del liderazgo. Ajá, sí. Em, entonces, el asunto sería cómo volver a disfrutar de esa búsqueda de resultados, ¿no? Y creo que uno de los primeros puntos tiene que ser la claridad acerca de por qué quiero ese resultado. Porque no siempre queremos las cosas por la misma razón. Y yo he Mm, encontrado que la razón por la cual queremos cosas puede potenciarnos o no. sí, Es decir, y a grandes rasgos te voy a dar tres razones. em, Y tiene que ver mucho con el liderazgo en este punto. Hay dos razones. Hay una, diría, que es muy narcisista o muy del ego, si querés, lo llamamos así. sí, Que es, por ejemplo, quiero esto porque así yo voy a brillar más. O okey, así yo ujú, voy a ser mejor ante los ojos de no sé quién, tu papá, tu mamá, tu abuela, la sociedad, los amigos que se rieron de vos en el colegio, no tengo ni idea. Pero en psicoanálisis existe esto que se llama la falta en ser. Y se dice, y está muy acorde a la espiritualidad oriental, ¿no? Se dice que el ego en sí mismo es insuficiente. Y es mm, insuficiente por una razón estructural, porque el ego no es lo que realmente somos. Es una construcción, una máscara que nos hemos creado. okey, Y básicamente por eso es insuficiente, porque nunca se siente como completo y total. Y la búsqueda del ser no está muy presente en la psicología, está más presente en la espiritualidad. El ser, ¿no? La esencia de ujú, nuestro ser, si querés, alma, espíritu, no sé. Pero este ego es insuficiente en sí mismo, entonces cuando queremos algo y lo estamos persiguiendo porque pensamos que eso nos va a hacer suficientes a nosotros, por lo general estamos sufriendo. Estamos sí, sufriendo tanto si no lo tenemos, porque somos un ego insuficiente buscando la felicidad, buscando algo que nos complete, como cuando lo obtenemos también, porque tenemos. cuando lo obtenemos decimos, uy, finalmente, no, no me siento completo, ¿no? Sí, 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 100% Bien, sí. bien, eso sería una Uno, razón del deseo que para mí es narcisista, digamos, ese deseo no satisface ni su búsqueda
ni su logro, ¿no? Es la razón la que nos satisface. La razón de ese deseo es narcisista, es yo finalmente ser alguien, ¿no? Es sentirme, no sé, completo. Y esto es visto en narcisismos muy extremos, en donde ni siquiera me importa el otro, ni siquiera me importa si el otro sufre, si mis Mm, empleados están bien o mal, si la gente a la que sirvo está bien o mal, no me importa, yo quiero conseguir ese dinero, ¿no? En lo de narcisismo muy, ujú, digamos, muy llevado al extremo, se presenta ujú, en esas formas muy patológicas. Em, Ahora, hay otra fuente, que ya diría, no es el trauma de la falta en ser, sino que tiene que ver más como con el condicionamiento, y para mí ese deseo tampoco es muy profundo ni muy poderoso y tampoco satisface tanto. El condicionamiento sería básicamente porque alguien te dijo que vale, ¿no? Alguien me ok, dijo que tener un auto es importante, alguien me dijo que tener una casa más grande es importante y simplemente me contagié. No estoy sufriendo tanto, pero asumo que eso es importante y no es muy propio, básicamente, no es mío, no se siente propio. ok, ok, Y yo te di sí, y la tercer fuente para mí es la que más se podría llamar deseo genuino, que para mí es un deseo de bien y sí o sí, en algún punto es de bien común. Y para mí eso es la característica de un líder saludable. Quiere el bien ok. común. Y el bien común no es el bien para todos estos otros y yo me olvido de mí mismo, ¿no? No, Exacto, tampoco que es viene eso, otro. es No, el tampoco, es bien que es el otro común, extremo. claro, O sea, exactamente, porque común, ese o sea, otro inclúyete. extremo, exactamente, porque ese otro extremo, inclúyete, porque ese otro extremo es un narcisismo disfrazado, al final. Parece Oh, muy sí, bueno, pero es un narcisismo disfrazado. Es yo soy acá tan bondadoso, tan amoroso, yo soy el, no sé, ¿viste? El mártir sí. y se alimenta de una cosa de que, bueno, que es muy, a veces es tan invisible ese tipo de narcisismo, ¿no? El otro sería, a ver, eso es muy interesante y tiene que haber un equilibrio, ¿no? En el liderazgo para mí. En este deseo de bien común, se podría dividir entre deseo de bien para mí y para otros. Ahora, yo siento que un líder que solo piensa en el bien para sí mismo, uno bien narcisista típico, ¿no? Y no le importa para nada el bien de otros, es un líder débil. Tarde o temprano, Ujú, digamos, qué sé yo, siento que es un líder débil, porque un líder en un punto tiene que es- estar en función también de ese otro, ¿no? Es poder ujú, servir a alguien más, que a solo a mí, que además ese narcisismo ni siquiera se completa, digamos, ¿no? Es un infeliz con dinero por ahí, ujú. ¿no? Pero no, porque ¿qué es lo que Sí, nutre también? El amor nutre, como la conexión profunda con otros humanos nutre, ¿no? claro. Eso es una de las fuentes de felicidad para mí. Em, Ahora, el líder, ojo, porque también el líder que solo piensa en el beneficio de los otros y se olvida de sí mismo, para mí también es un líder débil. Y en Ujú, eso tiene que haber un equilibrio. Es súper importante, porque si no uno se agota, ¿viste? Es como que sí. no se agota, no puedo más. O sea, estoy dándolo todo y estoy recibiendo poco o algo así, ¿no? Como el balance entre lo que uno recibe y lo que da, o lo que uno da para otros y se da a sí mismo, tiene que estar equilibrado. Em, es el bien común, ¿no? Es común. No hay que olvidarse ni del otro ni de uno. El bien común. Y además, cuando lo Y hacemos, ajá, mejor servimos, porque, ¿no? Porque es como sí, que más recibo, más tengo para dar, ¿no? guau, O sea, 100%. recibir uno es muy importante, es muy importante. Y conocer esos límites de uno mismo, ¿no? Cuando uno ya está comprometiendo su salud, su paz, su felicidad, tiene que frenar y decir, no, tiene que haber otra forma de hacer esto. Tiene que haber una mejor forma de hacer esto. Porque si no, eso, uno se agota, rinde peor y brinda un peor servicio también, ¿no? Al final. Al final del Entonces, día, es bien claro. común. Sí, al final del día uno brinda un peor servicio y si recibe más puede brindar uno mejor también. Si uno está en paz y está relajado, puede brindar uno mejor también, un mejor servicio.
Entonces, ese balance entre el cuidado a uno y el cuidado a otros tiene que estar bien equilibrado, para mí, en un liderazgo saludable, si querés. Ujú. Sí, que te despertó algunas ideas, me di cuenta. No, que unas ideas y yo así, claro, eso justo es lo que estoy como, eh, sí, las lecciones con Fran fueron así. No, es que yo, bueno, justo, acuérdense de compartirnos preguntas, comentarios, porque pues justo esto es algo que tú sabes a lo que, bueno, tú sabes a lo que me dedico y mucho era que el Ujú. dar, ¿no? El tema de cómo puedo, en medio de yo atravesando una crisis, ¿no? Que fue lo que yo Uf, así me descubrí contigo, ¿no? sí, Y cómo puedo yo, algo que yo descubrí que una parte de mí sentía que no iba a estar yo, no iba a ser posible, estar a la altura de seguir estar en servicio, porque yo estaba en varios momentos pues muy complicados y justo me acuerdo que tú me decías, es que tienes que cuidar, ¿no? No, o sea, necesitas cuidarte, ¿no? O sea, de sí. aprender a parar y cuidarte. Y pareciera, porque además yo luego te decía, Fran, es que es lo que yo le digo a mis coaches, pero luego vienen las lecciones para uno, ¿no? Es decir, o sea, si cuando estoy coachando a alguien y escuchaba eso, yo me acuerdo que llegaba contigo a sesión y yo decía, es que justo lo que yo estoy trabajando contigo, justo en una sesión, alguien me trajo eso y yo me di cuenta, yo estaba repitiendo básicamente lo que yo estaba trabajando contigo, ¿no? Entonces me di cuenta que estaba siendo muy virtuoso porque trabajaba en este caso contigo, o me dejaba acompañar, y a la vez entonces, justo lo que estás diciendo, estaba yo óptima. Entonces, no tenía Claro. todo resuelto, no tenía todo resuelto, No. estaba yo también resolviendo, ¿no? Pues no, porque una idea mía era como necesitas tenerlo todo correcto o todo ya resuelto. Y me di cuenta que a medida que iba yo también trabajándolo, entonces podía estar óptima para el servicio, para mis clientes, para mis coaches, para... Y ahí es donde dije, es esto de lo que estaba justo practicando o justo desmenuzando con Fran. Al estar en este autocuidado, puedo estar en servicio a la vez, en par, ¿no? Eso es Sí, sí, todo lo que tú estás totalmente, diciendo tal con cual. y entendí lo del liderazgo, Sí, saludable, ¿no? sí. Para cuidar de otros necesito saber cuidarme, ¿no? Como para brindar algo bueno tengo que poder brindármelo a mí también. Para saber lo que alguien más necesita, necesito saber qué necesito, ¿no? Eh, es, es así, es bien común, es muy importante, sí. Ahora, ¿recordás la pregunta que nos hizo hablar de esto? Porque estábamos hablando del estrés, estábamos hablando de... y era una pregunta que tenía una respuesta larga. Y La de yo recién pasión me por los estaba acordando de resultados, algún... no, lo Sí, iba por del ahí. el tema de los resultados, ¿no? Que es como algo que, pues, hablando en mundo de liderazgo, vamos a decirlo, que tú decías que acompañas gente a lograr grandes cosas, ¿no? Entonces, este autocuidado, Bien, eh, bien, que era importante. Y yo te decía, sí, ¿cómo distinguir en cuando estás por un brillante. resultado y que de repente, y traje lo del tema de la metáfora de cuando estás bien enfocado al punto, Sí, hay mucha sí, presión, pero cuando te disfrutas, la probabilidad sí. de que le des al clavo, logres el resultado es mucho más grande. Para mí eso fue como cambiar, o sea, fue todo en el cerebro y en el corazón Sí. y en mi alma. Pero antes de eso, bueno, quédate ahí Sí. porque fíjate, aquí hay un comentario, creo que me acaban de pasar ahorita un comentario que creo que va a ser bueno, pero quédate con la idea de esto porque a lo mejor esto lleva a lo demás. Dice, es que sí, la Como sobreempatía puede quieras. resultar, porque aquí hay un Sí, comentario de alguien. Dice, lo la escucho. sobreempatía puede resultar nociva y también es algo difícil de manejar, o sea, el ser sobreempáticos, ¿no? Que Sí, eso también es claro. algo también que lidiamos en el mundo del liderazgo, porque queremos cuidar del otro Ujú. y luego me pierdo. Justo un poquito lo que Sí, acabas de sí, me mencionar, ¿no? encanta. Claro, es como que esa empatía, esa capacidad que tiene uno de poder, conectar con otros, desear su bien, ¿no? Em, sí, yo siento que necesitar como compensada con límites sanos en términos de cuidado propio. Es decir, cuando algo ya nos está haciendo mal, necesitamos poner
uno o varios límites de distinto tipo, pero sí, estoy de acuerdo con ese comentario, me gusta. Ujú. Necesita estar compensado con empatía por uno, digamos, cuidado, no como Sí, 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 sí. como O dices, sea, empatía por porque uno. y sí, y hay un tema también con eso de ser empáticos que a veces podemos terminar justificando a otros, ¿no? Justificando, no, porque él no puede, bueno, porque ella no lo entiende, pero ya lo va a entender. Pero si nos hace mal a nosotros, tenemos que encontrar una solución también con eso. Es decir, muchas veces hay personas que cuidan muy bien de todos los otros, pero se olvidan de cuidarse a sí mismas, y eso termina, como hablábamos recién, ¿no? En un agotamiento. Ujú. Ahora, retomando lo anterior, Sí, si te parece, ujú, de sí, esto sí. de cómo disfrutar esa búsqueda de resultados y que el resultado como que no se vuelva tan, qué sé yo, tan abrumador, tal vez. En principio, a mí me llega para decirte que conocer acerca de estas fuentes del deseo que acabo de nombrar Mm, puede ser muy clave, porque a veces queremos resultados por cuestiones que son muy narcisistas y necesitamos redescubrir a ver por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Conectarnos una y otra vez con por qué hago esto, para qué sí, estoy acá, ¿no? ¿Por qué lo hago? sí. Y cuando uno Que by the conecta way con el era, deseo, perdón, que by the way era mucho con sí, lo que achacábamos mucho en las sesiones y era muy bueno, sí. sí, ¿Para qué lo claro, y quieres, cuando Ana? uno, ¿para qué? Claro, Ujú, y cuando uno vuelve y encuentra esa fuente genuina de deseo de bien común, mm, porque es como si yo te dijera que la parte más profunda de nuestra alma, corazón, desea no solo el bien para uno, desea el bien para este mundo, ¿no? Desea el bien común. A menos que tengas una gran enfermedad, lo cual no es otra cosa, o sea, una enfermedad muy de narcisismo o lo que sea, que al final igual no okey, es otra cosa que cáscaras y como si te dijera escombros que ocultan un buen niño. Nadie nace narcisista, sí, se corrompe, ¿no? okey. Eso es lo que yo observo, es como yo lo veo. Nadie nace mala persona, ¿no? O Ujú, egoísta, o narcisista, o cruel, injusto, no. Lo cierto es que eso se construye. Todo niño para mí nace más o menos bien, digamos, con el potencial de ujú, tener una bella vida compartida y con la capacidad de amar y ser amado. Em, Ahora, para mí en ese sentido, volver una y otra vez sobre el porqué y encontrar este porqué profundo del alma que desea el bien para mí y el bien para esta humanidad, eso es lo que nos nutre y eso es lo que nos puede brindar como mucho empuje, entusiasmo, ujú, y nos puede volver a qué sé yo, a hacernos jugar en la vida. Ahora, más allá de eso, lo otro que me llega también es que la confianza es muy importante. ujú. Eh, y estar preparado para lo inesperado, porque el resultado a veces necesita ser otro que el resultado que yo estoy idealizando, ¿no? A Que veces fue algo que necesita ser sí, otro. a ver, es que esa me acuerdo que de repente, me acuerdo que platicábamos justo es que no se está dando, y me acuerdo que palabras más, palabras menos, en algún punto de las sesiones lo tocamos y era como de repente, Ana, necesitaba hacer ese resultado. Y para mí era, no, sí era de verdad, pues dejar que entrara la idea porque si me resistía, iba a estar ahí revoloteando, pero si dije, bueno, de repente sí, ¿no? De repente Claro, hay algo ahí para mí. Por lo menos hacerme la pregunta, por lo menos por lo dejarla menos luchar. hacerte la pregunta. Me encanta. Ujú, Sí, porque muchas veces por ahí recibimos un resultado que no es lo que nosotros idealizábamos o lo que a nosotros nos parecía lo mejor, y por lo menos hacernos la pregunta de, ¿no habrá otra oportunidad acá oculta? ¿No? ¿No mm, habrá, no será que, digo, estamos tan acostumbrados a veces en vivir de una forma resistente, a vivir de una forma sí, resistente, ¿no? A luchar, a pelear mm, y a veces creo que poder tomar una distancia con lo que, ¿no? Con nuestras propias ideas idealizadas, ¿no? O resultados idealizados, llamémoslo, expectativas, poder tomar un poco una distancia con eso, ponerlo con signo de pregunta, ¿no? Como, ¿será tan ideal? ¿Será
¿será tan cierto que este es el mejor resultado posible? Y ver, Mm, digamos, abrirnos a nuevas posibilidades. Cuando la vida sorprende, para mí está bueno tener los ojos abiertos y ver si no será que hay otras cosas ahí listas para ser tomadas, ¿no? Como oportunidades. mm, Em, entonces los resultados, sí, uno va, por supuesto, uno va tomando una dirección, pero hay una mezcla perfecta para mí entre un foco que está cerrado y un foco que está abierto. Y poder in- intercalar, digamos, ¿no? Como entre ambos estados, entre un foco bien cerrado hacia el objetivo que quiero y un foco mm, también abierto como para abrirme a posibilidades y oportunidades que por ahí son grandiosas, que están ahí, pero están ahí para mí solo si abro el foco. Porque si yo solo estoy pensando en este resultado idealizado, luego, ¿qué oportunidad le doy a todas estas oportunidades que están fuera de ese foco? ¿No? ujú, sí. Me hace acordar una cita de Albert Einstein, que para mí es un genio brillante. Él dice, el secreto de la creatividad está en dormir bien y abrirse a las posibilidades infinitas. ¿Qué es un hombre sin sueños? ¿No? Mm, wow. Y es el consejo de una de las mentes más brillantes que hay, ¿no? Por lo menos como desde la física, incuestionable. A mí me encanta leerlo y las citas que tiene son muy poderosas también. Y esto de simplemente, qué interesante, ¿no? Porque habla de algo que en el taoísmo se llama mucho como la polaridad femenina. La polaridad femenina sería como la capacidad de relajarse, de recibir, ¿no? En Ujú, el taoísmo están estas dos polaridades, como la masculina yendo hacia la dirección, hacia el foco, hacia el objetivo, ¿no? Vamos hacia allá, no, síganme los buenos. Esa sería ujú, la polaridad más masculina. Y la femenina sería la que simplemente se relaja y en esa relajación la conciencia se amplía y uno puede ver oportunidades, ¿no? Es muy interesante estudiar taoísmo porque hay algo de este juego de polaridades de yin yang, masculino, femenino, ujú, positivo, negativo, que cuando uno lo estudia, lo empieza a ver en un montón de cuestiones de la vida. Por ejemplo, recién estábamos hablando entre descansar o ser productivo y trabajar. Bueno, el taoísmo diría que la polaridad de descanso es la femenina, la de trabajo es la masculina, y diría que cuanto mejor descanso, mejor trabajo, cuanto mejor trabajo, mejor mejor descanso. Es decir, no descanso. son opuestos, claro, no son opuestos, son complementos, ¿no? La una se Okey, necesita ujú, a la otra. Em, y esta sabiduría china es impresionante, guau. es muy antigua, ¿no? Sí, sí, Em, guau. te cuento algo que después lo podés googlear y buscar. Hoy Sí, una universidad en Canadá, trabajando en conjunto con una universidad, creo que fue la de Luxemburgo, lograron sacarle una foto al entrelazamiento cuántico de dos fotones. O sea, el fotón es una partícula de luz. O sea, todo lo que ujú. estás viendo en este momento son básicamente fotones, partículas de luz. Y cuando le sacaron la foto, si querés la googleás después, Sí, la sí, sí, la foto del ubico, ajá. entrelazamiento cuántico es un perfecto yin yang, que no lo puedes creer. ¿En Es el yin serio? yang. Sí, Guau. sí. Es más, agarrás el símbolo del yin yang, lo pones arriba y es perfecto. O sea, algo estos chinos Mm, sabían. ya sabían. No sé qué decir, es perfecto. Sí, la foto es perfecta. Guau, la voy a Em, buscar. es un shock, sí, sí. No sé si la podés mostrar aquí en la presentación. Bueno, A ver, no, no sé. bueno, igual y Sergio, si quieres buscarlo mientras estamos por aquí. Bueno, pues mira, Dale, bueno. podemos ir como cerrando las ideas principales, deja ver si no hay otro comentario, como ir, Sí, pues cerrando, ujú. que podemos, mira, obviamente te traeremos de nuevo Hay al muchas, programa, porque sí. hay Si mucho. te soy si te soy Sí. sincero, yo había anotado varias ideas para compartir Ah, y he nombrado unas okey. pocas. No, a ver, he nombrado unas pocas, porque la conversación, viste, se va y bueno, igual me encanta, hemos hablado de puntos clave para mí. Y por supuesto que me encantaría hacer otras si quisieras. Em, Sí. Mira, sí,
una de las cosas que puedo decir que para mí son importantes es que el liderazgo no solo es algo que uno necesita tomar si uno ocupa un lugar de líder, ¿no? Como poder tomar el lugar del liderazgo, sino que también es un lugar que los otros te lo tienen que dar. Mm, Es una relación doble. ujú, Nadie puede ser líder de alguien que no confía en él, ¿no? Es una relación doble. Y así como el poder es compartido, también la responsabilidad para mí es compartida. El líder no es mm, responsable de todo. Y eso es mm, importante saberlo. El líder depende. Todos los humanos somos interdependientes, ¿no? Nos necesitamos mutuamente. Entonces, eso también. La sí, responsabilidad nunca es de uno solo, es compartida. Y el poder también. Y bueno, y otras ideas quedarán para otras, si querés. sí, Bueno, nada, otra sí, juntada, si querés, sí. sí, no, yo creo que, yo creo que logramos como en plan un poco traer justo como estas como dudas, pero bueno, espero que con mis preguntas no me haya desviado mucho de lo que tú tenías preparado, No. pero creo Aparte, que a mí me gusta esta espontaneidad, digamos, no tenía tanto preparado. Me anoté unas ideas, ¿no? Como para decir, okey, bueno, las tengo ahí, pero estuvo bárbaro, Ana. no, Y si pues querés, redondeamos con alguna idea o sí, alguna por pregunta o favor. algo más que quieras charlar. Sí, podemos redondear, claro que sí. De hecho, estoy nada más aquí checando, déjame ver. Ujú. Estoy tratando de ver, aquí veo que hay comentarios, dice, ay, perdón, es que aquí hay uno que no había logrado ver, pero verá, espera. Si me puedes apoyar, Search, con los comentarios que están en el video de Impacto Vital, por fin, porque no los logro jalar. Y si los jalo, me salgo de la... Ay, es que creo que hay unas preguntas muy buenas, Search, please. Bien, dale, Pero, mira, aquí buenísimo. está. Dice, aquí hay una pregunta. Alberto dice, Fran, ¿cómo saber si esas oportunidades o posibilidades son realmente una buena opción que hay que explorar o son trabas o engaños que te pone la vida para desviarte por alguna razón de tu deseo último? Mm, Sí. bueno, en ¿Sí? principio, esa idea de que la vida te está tratando de engañar, a mí mucho no me gusta. Ujú, Porque no siento que la vida sea así, creo que la vida tiene muchos caminos, ¿no? Em, en principio, a mí lo que me llega es como que poder tener una mente que esté abierta y que sea reflexiva. Y muchas respuestas a veces se encuentran con una mente calmada. Para mí la meditación es una de las herramientas más poderosas para ordenar las ideas, para ver esas oportunidades y para tomarlas. Y es una herramienta muy profunda. Em, digamos, es como que uno se va volviendo cada vez más bueno en el arte de meditar y de calmar la mente y ordenar las ideas. Ahora, ¿cómo saber? Creo que nunca hay saber absoluto. Lo que hay son apuestas y no podemos salir de esa realidad, digamos, de la realidad de las cosas. Son apuestas. Uno apuesta. Y listo, y uno no sabe. Si uno supiera, creo que la vida sería un poco aburrida, ¿no? Es como, sé que lo voy a lograr por este camino, uno va y lo hace, es como, mm, justamente, ¿no? que está todo Uno no sabe garantizado, cómo ¿no? va a... Ujú. Claro, claro, no hay garantías y creo que eso es también lo que lo hace divertido a la vida, la hace divertida. Son apuestas, son... Ahora, ¿cómo saber si tomar o no tomar una oportunidad? Yo encuentro que cuando la mente está relajada piensa de forma más clara. Entonces, poder regular el sistema nervioso autónomo para mí es clave. Poder meditar, respirar lento y profundo y contemplar esas ideas. A veces escribir acerca de esas ideas también es útil. Y también preguntarse por qué quiero esto si lo quiero. Y ahí vamos a descubrir qué tan puras son nuestras intenciones. ¿Son de bien común o son porque, no sé, alguien en mi pasado se rió de mí y ahora yo estoy tratando de probarle al mundo que soy alguien o cosas así, ¿no? Como bien de nuestro ego dañado o lo que fuera? Es decir, ¿de dónde nacen nuestros deseos?
cuando vemos que nacen desde el bien común, se siente, para mí es como que trae mucha claridad eso, y trae mm, mucho más poder para encarar ese camino. mm, Em, mm. sí, sí, no diría que son distracciones, no siento que la vida venga acá a distraernos, em, sino que la vida es muy rica en las posibilidades que tenemos. Y, qué sé yo, habría que ver, ¿no? Siempre estas cuestiones también son caso por caso. Hay que ver qué le pasa a Claro. esta persona que pregunta, ¿no? Sí. Sí, ¿Cuáles son claro. esas otras oportunidades que están rondando? Bueno, ¿Y qué se yo dice al me respecto de preguntaría, ellas, no? claro, yo me preguntaría por qué lo quiero, si es que lo quiero. Em, Eso va a traer claridad para mí. ¿Por qué lo quiero? ¿Cuál es la razón? Y, ¿qué más había dicho? Estoy tratando de recordar la pregunta Sí. exacta. ¿La Dice, tenés ¿cómo ahí? saber? Sí, ¿cómo saber si esas oportunidades o posibilidades son realmente una buena opción que hay que explorar o son trabas o engaños? Y bueno, lo puso entre signos, ¿sabes? Entre Claro, diéresis, claro. que te pone la vida Bien. para desviarte por alguna razón de tu deseo último. Mm, 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 mm. Deseo último. Sí, yo siento, a ver, que en gran medida el deseo último es poder estar en paz y feliz. No hay mucho más que eso. Es decir, si uno piensa que el deseo último es, no sé, ascender en el trabajo, es falso. mm. Imagínate que dijeras, bueno, no, es que mi deseo último es ascender en el trabajo. Y yo te dijera que ascender en el trabajo te va a asegurar ser una persona infeliz. ¿Todavía querés ascender en el trabajo? Te No, aseguro no. que si te ascienden al trabajo, y no, nadie. Te aseguro que si obtenés eso que llamás, ¿no? Deseo último o lo que fuera, objeto de deseo, vas a ser infeliz. En ese preciso instante ya no lo querés más. Eso significa que el deseo último no tiene que ver con nada más allá de estar en paz y ser feliz y gozar de la vida, ¿no? Ok. No, no hay otro deseo último que ese, que estar dichoso, que estar libre del Me- sufrimiento. Por eso para mí O las enseñanzas budistas son tan poderosas, ¿no? Es eso. claro, entonces ahorita es como un poco en plan, y esto como dices, es el caso concreto, habla a ver de qué posibilidades habla, porque también hay cosas que las ve como unos engaños, ¿no? Y deseo, pero claro, sí. Habría que ver qué es lo que se le está apareciendo. A veces hay, qué sé yo, cosas que se sienten como tentaciones. Uy, si lo hago por acá, por ahí lo hago más rápido. Qué sé yo, Ujú. muchas veces hay muchos juegos ahí de nuestro ego. Em, Mira, me hace acordar algo que leí por ahí que me gusta mucho. Es medio un meme en realidad. Y el meme dice algo así como, sí, pero me gusta. El meme dice, el ego dice, cuando todo caiga en su lugar, yo voy a poder ser feliz. Y el espíritu dice, una vez que esté feliz y en paz, todo va a caer en su lugar. Es decir, ¿por dónde O empezamos? ¿No? Empezamos o sea, porque si no seguimos en esta carrera de la rata pensando que el próximo objeto me va a dar la felicidad, que nada te la puede dar. mm, Porque en el fondo es algo que es la esencia innata de nuestro ser que nunca hemos perdido, tan solo hemos perdido de vista a partir de un camino que nos ha desviado de esa naturaleza espontánea, feliz, natural, gozosa, ¿no? De simplemente, qué sé yo, ser acá en el planeta y jugar con los otros, que son compañeros de juego, amigos. Yo sé, nada, no sé qué pensás de lo que digo, pero bueno. no, está muy Viste, excelente. Yo creo que el ego acá, o puede, sea, el ego puede, sí, el ego se sí. obsesiona con cada cosa de una forma tan ciega y bueno, Mm, a veces hay que cuestionarlo a ese ego, y preguntarle qué realmente, qué querés, qué es lo que realmente querés. Y es eso, en últimas queremos estar en paz, felices y poder gozar de este show que tiene fecha de vencimiento.
y no hay que olvidárselo de eso. Y sabes qué, sí, y además, exacto, sí, sí, tiene fecha de vencimiento. Y creo que con esto, para ir como redondeando y cerrando, justo de, pues cuando todo esté en orden y en paz, cuando todo esté en su lugar, estaré en orden y en paz. Ok, cuando estés en orden y en paz, todo va a estar en su lugar. Creo que ahí, lleva a, y llevaría a la siguiente pregunta, y podríamos continuar en el siguiente programa en plan. Entonces, ahí viene este proceso de autoconocimiento, ¿no? ¿Dónde radica tu Mm, paz, ¿no? O sea, ¿dónde claro, está, ¿no? sí. Porque ese sí es un viaje personal, no sé si es un proceso En gran, en el que hay que, yo puedo ¿no? dar una intro y después, si querés, lo seguimos investigando en otro ¿Sí? programa. ¿O querés cerrar con la pregunta? A No, mí da me la sale intro para que decirte, se gente en picados y ya. dale, em, porque la pregunta era como, ¿dónde está esta paz? Y yo siento que está más allá de las ilusiones de nuestra mente narcisista. Es decir, estas Mm, falsas imágenes y lógicas narcisistas es de lo que necesitamos despertar, de lo que necesitamos aprender y dejar ir, ¿no? En mm, últimas es el trabajo de ser menos narcisistas, ser menos egoístas y, y, y conocernos como esta esencia del ser que es innatamente feliz y amorosa y conectada con todos estos otros que nos rodean. Y de esa forma, bueno, en la vida se vuelve más feliz. claro, más gozosa, como Y los dijiste. resultados, sí, y si los resultados llegan o no llegan es algo como un poco secundario ahí. Porque el Que ahí deseo cambia. último no es el resultado. Sí, claro. Ujú, El deseo ujú, último es eso. ujú. Bien. Hay mucho, mucho. Espero Creo que, que lo bueno, hayas pues disfrutado. muchísimo, espero que, yo digo que sí, aquí, de todas formas, bueno, y se queda grabado y la gente seguirá comentando. Yo de verdad, Fran, te agradezco tu disposición, tu apertura, todo lo que, trajiste, que de verdad no escatimaste en traernos justo experiencias, introspecciones, atender a las preguntas, te lo agradezco mucho, Fran. Por supuesto que Gracias, tendremos de Ana. vuelta. Y también gracias a Bueno, los que nos estuvieron sintonizando, a los que nos estuvieron haciendo comentarios. También Carla Yasmín preguntó, habla de la foto del entrelazamiento, dice, es una belleza rotunda. Aquí nos lo comentó. Y bueno, pues hoy tuvimos este martes de programa. Gracias por de verdad por todo lo que nos aportaste y esta parte, y justo pues yo creo que cerraría con el tema de dónde está nuestra, pues esta paz verdadera, ¿no? Esta verdadera dicha, y hacernos las preguntas y, ir adentro, más que afuera, ¿no? gracias. Ir adentro. Gracias, Ana. Gracias, Gracias, Ana. Fran. Pues Gracias nos por la vemos invitación. Un en otro. gusto. Gracias a Dale. ti. Nos vemos en otro Adiós. programa. Por supuesto, tenemos. Bueno, bye. Bye, bye. Chao. Chao.